Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, doctores, entonces empecemos revisando el caso que nos presenta el aplicativo que les pedí que revisaran, eh, en el cual nos dice que tenemos un paciente de 72 años que fue remitido por disnea y que tiene entonces la disnea en ese caso sería su motivo de consulta, y la enfermedad actual es desarrollar lo que podamos acerca de la disnea. Entonces, nos habla de un paciente que presenta disnea para actividades ordinarias como subir un solo tramo de escaleras, o sea, una disnea ya de pequeños esfuerzos, asociada a tos no productiva que empeora en la noche, y no nos da otro dato así, pues no nos confirma tiempo de evolución, nada, lo cual debería de preguntarse en el caso de que fuera el paciente es que tuviéramos en vivo. Listo. Adicional le hacen pues otras preguntas acerca de una pequeña revisión por sistemas, un estudio de antecedentes, y nos dicen que entonces tengo un paciente con disnea, con tos, que listo, con antecedentes de hipertensión, con antecedentes de ser fumador desde los 21 años de edad, o sea, ya estamos hablando de 51 años fumando, una cantidad de 39 paquetes al año. Eso nos indica, ese dato nos da un fumador pesado y que toma un vaso de vino, pero pues en esa cantidad que nos está reportando, o sea, no sería muy significativo. Que toma medicamentos como el telmisartán, la atorvastatina, la hidroxicina, según lo que le manden. Pues ya tenemos un paciente, la historia clínica básica, los datos, nos faltarían todos los datos de identificación, nos faltaría de dónde proviene, de dónde estaba, en qué trabajó en su vida, en dónde vive. Entonces, ahora sí, empiecen ustedes. Ese es el paciente inicial que tenemos que preguntarle más, qué tenemos que hacerle, qué tenemos que preguntarle más, qué tenemos que ampliar en toda nuestra historia para poder llegar a tener en la parte semiológica para poder hacer un diagnóstico adecuado.
Doctor, pues yo pensaría que de pronto preguntarle cuánto tiempo lleva con la disnea y cómo fue su aparición, o sea, si fue progresiva o pues sí, no sé. También la tos, Sí, también preguntarle por la tos, cómo fue su aparición, desde cuándo. sí, ¿qué más? Pues Doc- doctor, yo le preguntaría por las características de la tos, o sea, que si está hemoptóica o si presenta cómo está durmiendo, o sea, por ejemplo, si él necesita dormir con almohadas, si puede dormir normal. Le preguntaría cuándo le está apareciendo la fiebre, si le está apareciendo en la noche o es todo el día. Muy bien. ¿Qué Doctor, más pues le pregunto? como el caso pasado, pues el caso pasado me pareció muy completo, entonces pues faltaría funciones biológicas, si tiene hiporexia, sed de orina, disposiciones en alteraciones, cuánto pesa, también los antecedentes, si tiene hipertensión arterial o tiene pues otro tipo de patología. También le preguntaría hospitalizaciones, si ha tenido alguna enfermedad pulmonar, si ha tenido infartos, problemas cardíacos, y después ya empezar como con la revisión de la anamnesis y el examen físico. Listo, sí, efectivamente. En el caso pasado, que fue tomado por allá de una revista peruana, eso es un caso en donde nos daban toda la información, pero cuando nosotros nos enfrentamos al paciente, nosotros vamos a encontrar un paciente que simplemente llega consultando porque es que se asfixia. Y listo, y tienen que comenzar a sacar toda la información poquito a poquito. O sea, entonces hay que tener ahí esa estructuración eh, que nos está que nos estaban mostrando en el caso anterior, mental, para saber qué hay que preguntar, para comenzar y no dejar preguntas, no faltarnos preguntas que pueden ser importantes, lo que dijo, lo que nos estaba diciendo el compañero. Entonces, ¿cuánto pesa el paciente? ¿Ha perdido peso? ¿No está con otro tipo de patologías, sus factores agravantes, desencadenantes? Recuerdan que durante el año pasado veíamos en la parte inicial de semiología, les decían que cada síntoma se le debería de hacer un grupo de preguntas, y ese grupo de preguntas las resumíamos por allá en un acrónimo que le decíamos, ¿cómo? ¿Sí recuerdan el acrónimo con que usábamos para cada Alicia, grupo de doctor. preguntas? Exacto, Alicia. ¿Mm? Entonces, con esa Alicia lo que íbamos a decir era, bueno, entonces íbamos a hablar de la evolución del síntoma, del cómo apareció, la localización, la irradiación, la calidad, o sea, el tipo de síntoma, cómo era, y la intensidad, básicamente. Eh, los agravantes. Bueno, entonces ese Alicia lo debemos de hacer a cada síntoma que el paciente tenga, y cada síntoma en él inicialmente es disnea, pero también adicional nos están diciendo tos. Y si por allá después encontramos que en el interrogatorio nos dicen, ah, bueno, entonces el paciente tenía fiebre, entonces hay que hacer Alicia sobre la fiebre. Pérdida de peso igual sobre la pérdida del peso. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces, este es un caso, estos ejemplos que nos muestran mucho en todas las literaturas, e incluso encontramos muchos aplicativos clínicos que dicen listo, entonces este es el caso, pero el caso clínico debe de completarse y de tener en cuenta de que no va a ser tan sencillo cuando tengamos el paciente enfrente, porque ahí simplemente nos dieron, ah, es que tiene disnea, tiene tos, y entonces era fumador. Entonces, eh, continuemos con lo que nos decía el ejercicio, ¿listo? Que decía que no tenía otros problemas importantes de salud y que mmm, nunca había estado hospitalizado.
en el examen físico, que recuerden que el examen físico nosotros lo vamos a hacer teniendo en cuenta que el interrogatorio debe de aportarnos la mayor parte de la sospecha diagnóstica. Entonces, si yo interrogo bien a un paciente, cuando me levanto a examinarlo, ya debo de tener muy claro qué es lo que más le voy a ir a buscar. Entonces, en ese examen físico, ¿cómo harían ese examen físico ustedes? Inicialmente, recuerden que por la manera académica, todos los exámenes se deben de hacer completos, pero empecemos cómo harían ese examen físico. Doctor, pues siempre se empieza pues con la inspección, haciendo pues que se descubra el pecho y la espalda para poder ver eh, rasgos de hipertensión, de venas, para poder ver hematomas, para poder ver golpes, como una estructura general, si tiene tórax en barril o si tiene pectus excavatus, eh, y después proceder pues a los otros signos, pues las otras técnicas del examen físico, después seguir con la palpación, percusión y la auscultación correspondiente. También hay que tener en cuenta los signos vitales, pues tomarle la frecuencia respiratoria, si está muy elevada, muy disminuida, si esa respiración está profunda o superficial, mirarle la presión y pues ya mirar cómo están los signos vitales. ¿Y la inspección empieza en qué momento? ¿Cuándo empieza la inspección del paciente? Desde que entra caminando a la sala. Exacto. La inspección empieza desde que él entra caminando a la sala o desde que nosotros entramos caminando a la sala, porque puede que tengamos un paciente hospitalizado y entonces él no va donde nosotros estamos, sino que nosotros tenemos que llegar a él. En ese momento empezamos a inspeccionar qué, todo lo que está alrededor del paciente, el mismo paciente, condiciones, cuando el paciente nos ingresa al consultorio, nosotros podemos llegar y percibir olores, por ejemplo, el paciente senil a veces que va entrando, de una vez en la entrada se le percibe olor a orina, ya sabemos que tiene algún grado de incontinencia, ¿eh? O se le percibe algunos otros olores que nos van a dar información importante acerca de sus patologías acompañantes. Cuando entramos al sitio donde él vive, si lo vamos a visitar en un lecho de enfermo, pues vamos a encontrar que podemos descubrir cuáles son las condiciones de higiene, las condiciones, si ha vomitado, si tienen, a veces cuando tienen animales, se siente el olor en las casas a los animales y eso también podemos asociarlo a algunos tipos de patologías respiratorias. Entonces sigamos con el examen físico. Entonces hicimos ya la parte general, la inspección general del paciente, toma de signos vitales. Le hicimos quitar la camisa y qué es lo que vamos a ir a buscar, a concentrarnos ya así en un paciente que tenía disnea con tos. ¿Qué esperamos encontrar? Doctor, de pronto una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido a que pues el paciente fuma desde los 21 años, entonces pues esto puede ser como una consecuencia de esto. Se te fue el audio. Doctor, no, pues ya, o sea, eso es como mi comentario, pues que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De pronto, pues para confirmar esto, debemos mandarle algunos exámenes como espirometría pues para mirar cómo está la función pulmonar, si está reducido el índice de Tipenau, em, y ya, pues de pronto, pues también si tiene como síntomas de asma, pues porque tiene pues la falta de respiración.
Bueno, listo, estamos de acuerdo, sí, entonces vamos a pasar, tengo ya un paciente que lo inspeccioné y entonces tengo aquí, pues ya aquí en el dato les estaban diciendo que era un paciente con una enfermedad obstructiva crónica versus una enfermedad restrictiva, ¿sí? Y si yo tengo un paciente con una enfermedad pulmonar, entonces voy a ir a empezar a examinarlo. Voy a ir a empezar a examinar el tórax, es mirar lo que ya nos dijeron, si el tórax es en tonel, si hay circulación colateral, si hay uso de músculos respiratorios, músculos accesorios de la respiración, tirajes. Esto es la inspección en esto. Y entonces, en un paciente con ese tipo de patología, pues yo voy a esperar encontrar un tórax probablemente en tonel, ¿sí? Probablemente un tórax en tonel. ¿Y cómo serán los ruidos respiratorios en la auscultación de este paciente? Pues si el paciente en este momento está cursando con secreciones, puedo encontrar, por ejemplo, estertores, o si de pronto ya la obstrucción es máxima y el paciente está utilizando músculos accesorios de la respiración, pues podría encontrar sibilancias o también podría encontrar roncus por las mismas secreciones. Sí, efectivamente. Entonces, ustedes tienen un paciente que listo, que tiene disnea y tiene tos con expectoración. Si tiene tos con expectoración, pues habitualmente el paciente le vamos a encontrar roncus, ¿sí? Y adicional, si el paciente tiene disnea y tiene tos con expectoración, ¿cuál sería el caso, pues desde el caso en ese paciente, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial? ¿Qué más tengo que ir a reexaminarle para que no me vaya a hacer, en vez de un EPOC, una neumonía? Doctor, pues el esputo es fundamental para saber si es una infección o si es un EPOC o si es una enfermedad restrictiva. Entonces, si él dice que tiene mucha expectoración, ya podríamos empezar a pensar en una neumonía. ¿Y cómo más? En la Doctor, auscultación. Con la fiebre. Sí, y en la auscultación que encuentro ¿cuál es la diferencia que encontraría yo en un paciente que tenga una neumonía al que tiene un EPOC en la auscultación? Se pues pueden no sé, escuchar como burbujas, ¿no? la vibración vocal del paciente. Ese es uno, sí, el frémito vocal. Entonces estará aumentado en cuál paciente y en cuál estará recuerde que ahí lo que miramos es en cuál está aumentado, ¿sí? Entonces, ¿en Sería cuál de ellos aumentar está el paciente aumentando? con neumonía. En el paciente con neumonía y estará aumentado en alguna área especial, ¿cierto? Sí, señor. Y en la auscultación, la diferencia entre el paciente con neumonía y el paciente con EPOC. Doctor, pues, en una persona con neumonía, con matidez y submatidez, o sea, se siente como una condensación en el parénquima pulmonar. Ahí se puede ver que puede presentar una neumonía o también una atelectasia. Sí, efectivamente tenemos un síndrome consolidativo. Tenemos hallazgos de un síndrome consolidativo y esos síndromes consolidativos pues normalmente son localizados. O sea que entonces la diferencia entre un paciente con una neumonía y en un paciente con EPOC es que los hallazgos van a ser eh, localizados en algún lóbulo que se podría definir mediante la palpación, la percusión y la auscultación. Entonces, ahí les dije, bueno, entonces la percusión, entonces, ¿cómo en ese paciente también hay que hacer la percusión? Porque ¿cuál sería la diferencia? Ya nos dijo que teníamos matidez o submatidez, ¿listo?
Entonces, cuando vamos a mirar ese paciente, también tenemos que de entrada ir a pensar de que aunque ya leímos un caso clínico del tema, pues no todos los pacientes tienen, no todos los pacientes tienen una sola patología y a veces tienen dos. O sea, yo puedo tener un paciente que tiene un EPOC, pero que que me hizo una neumonía, se le asoció con una neumonía, o que simplemente hizo una sobreinfección bronquial y entonces esa sería generalizada. Esa es la famosa exacerbación del EPOC con sobreinfección y entonces esa exacerbación del EPOC con sobreinfección sería generalizado los hallazgos, mientras que si se me le hizo y se le asoció con una neumonía puede estar localizados los síntomas. Entonces estamos en el paciente estamos examinando por unos hallazgos de tos disnea, no solo en listo. También nos hablaba, por allá en el título, recuerde que nos hablaban de que podía ser o algo obstructivo o algo restrictivo. Y si yo tenía por allá la sospecha también de que pudiera ser algo restrictivo, ¿cómo encontraría cuáles serían los hallazgos respiratorios en la auscultación, en la percusión, en la palpación de ese paciente, si es restrictivo? Pues doctor, cuando yo miro el ensanchamiento del tórax cuando está respirando, puedo ver que se ve disminuido la distancia de los dedos, La la expansibilidad. expansibilidad, exacto. Sí, la expansibilidad, la elasticidad. Listo. Entonces, ya examinan esa parte pulmonar y y entonces en otras partes del cuerpo, el resto del examen físico, ¿qué esperan encontrar en ese paciente fumador de 50 y pico de años con tos y disnea de pequeños esfuerzos? ¿Qué esperamos encontrar en ese, ya no solo pues no en la parte pulmonar, sino en el resto de los órganos de este paciente? Podemos ver insuficiencia cardíaca, problemas cardíacos, podemos ver obesidad, si es de tipo EPOC o si es un enfisema podríamos ver una persona flaca, pues normalmente. También el color de la piel, porque pues un fenotipo del EPOC es abotagado azul, entonces de pronto sí, pues mirar eso. Listo. Si nos vamos en el orden, pues si vamos en el orden en que debiéramos de hacer el examen, entonces ese paciente, listo, ya nos dieron una descripción externa en donde vamos a ir a mirarle la facies y entonces esa facies se la describen como el abotagado azul, como el soplador rosado, ¿sí? que pues lo que se encuentra en la práctica es que todos los pacientes tienen pues tienen una combinación de los dos hallazgos. Lo que pasa es que hay uno que predomina y pues ese es el patrón que vamos a interpretar inicialmente. Entonces casi ningún paciente tendrá simplemente daño a nivel de los bronquios y el otro a nivel de los alvéolos y el parénquima. No, eso es difícil encontrarlo separado, excepto en los pacientes que tienen por allá el déficit de alfa-1 antitripsina, que esos pacientes, ¿qué tipo de POC hacen? Enfisematoso. Exacto, exacto. Esos pacientes sí hacen un cuadro muy típico, muy del libro del soplado rosado, porque se les deteriora el pulmón, se les deteriora el parénquima pulmonar en poco tiempo. O sea, si se asocia, si comienza a fumar, en muy poco tiempo va a hacer unos daños
en el parénquima, con bulas, con destrucción de los alvéolos en una forma muy importante. Ese será el único que podrá tener, pero los que son ya de una cronicidad bastante larga, normalmente el enfisematoso también tiene, también produce un poco más de moco que las personas que no tienen EPOC. Entonces, estamos en la facies, en la facies, puede ser rosado, azul, enflaquecido, obeso, en abdomen, que puedo encontrar en un paciente con ese tipo de síntomas que estábamos nombrando. Doctor, pues por un esfuerzo respiratorio, de pronto una diástesis de los rectos abdominales, podemos ver problemas hepáticos, pues sí, falta de oxígeno, eh, una hipertensión. Sí, bueno, ya nos nombró el hígado, y el hígado dijimos que en un paciente con POC de predominio enfisematoso, que vamos a encontrar en el examen físico semiológicamente. Sí, Laura, va a haber un área de hiperresonancia. ¿Eso qué significa y cómo lo interpretamos nosotros? Como una pérdida de la matidez en hipocondrio derecho, o sea, una pérdida de la matidez hepática, porque hay una interposición de aire entre el hígado y la pared. ¿Listo? O se puede ver podría uno hablar de que hay unos síntomas aparentes o falsos de hepatomegalia, porque vamos a tocar el hígado por debajo del reborde costal, porque hay algún grado de descenso del órgano debido al descenso del diafragma. Lo vamos a poder palpar. Listo, en la parte podemos llegar a ver alteraciones en la parte circulatoria, circulación colateral, y en la parte de extremidades, que es lo que vamos a encontrar en estos pacientes. Podríamos encontrar una cianosis periférica. Sí, señor. Eh, ¿Qué más? Dedos en forma de tambor, de palillos de tambor. Sí, después de mucho tiempo puede encontrarlos, aunque esos son más típicos de algunos problemas por allá cardíacos, en donde el daño se produjo está produciendo desde la infancia. Pero bueno, también después de mucho tiempo vamos a encontrar cambios a nivel de la circulación distal, por falta de oxigenación, como nos está informando Camilo. Por el sedentarismo pueden tener varices en las piernas. Pues no, pues esto ya me lo estoy como inventando, no sé más. Bueno, pues, no, tranquilo, Camilo, que la idea con esto es que tengamos y que nos preguntemos y vayamos preparándonos, no solamente para lo que no nombraron ahora, pues irlo a leer. Bueno, Sí, entonces sí, doctor. entonces nuestro paciente puede, en el examen físico, nos puede presentar una gran cantidad de alteraciones que son originadas por la hipoxia tisular, por la falta, por los cambios generados a nivel de la respiración, pues hacen que la oxigenación en todos los tejidos se disminuya, y nos va a causar, no solo a nivel pulmonar, sino en todos los demás órganos vamos a encontrar algún signo.
Por eso en ese paciente hay que examinarlo completamente. Entonces nuestros pacientes nos están diciendo en el aplicativo que tenía una presión de 136/82, un pulso de 74 y una saturación medioambiental de inspirando aire en el medio ambiente normal del 93%, que tenía bimaleolar y que la auscultación cardiopulmonar no le encontraron alteraciones así como de importancia. Listo. ¿Cuál es la saturación normal de oxígeno? La saturación debería estar sobre 90. Exacto. Lo que esperamos es, dependiendo de algunas situaciones de edad, es que sea un mínimo de hasta 88 aceptan en algunos textos, pero pues lo que nosotros debemos de tener en mente es el 90. El 90 es el valor por el cual debemos de estar siempre, con el cual debemos de buscar siempre el tratamiento de nuestro paciente. O sea, cuando nosotros vamos a llevar un paciente a manejo con oxigenoterapia, con inhaladores, con alguna de estos fármacos que nos van a permitir mejorarle la oxigenación al paciente, lo que estamos buscando es tener una saturación periférica de 90% en adelante. Bueno, entonces, también nos dice aquí que entonces nos vamos dice, discute los problemas diferenciales, la necesidad de más pruebas para la siguiente visita. O sea, ustedes vieron le están hablando de una consulta externa y pues cuando estamos en una consulta externa la ventaja es que podemos llegar y tenemos el paciente lo suficientemente estable como para no tener que correr, sino que podemos investigar. O sea que en una consulta externa su paciente no necesariamente tiene que salir con una formulación, no tiene que salir con un medicamento, porque algunos pacientes cuando llegan a la consulta externa no sabemos qué tienen y lo mejor que podemos hacer es, en vez de ordenarles de una vez cualquier tipo de medicamento tirando a todo lo que aparezca, pues es pedirle laboratorios. ¿Listo? Entonces tengo ese tipo de paciente y dice que le piden un cuadro hemático. ¿Sí? ¿Qué esperamos encontrar en el cuadro hemático de un paciente en el cual estamos sospechando un EPOC? Doctor, que la hemoglobina esté baja, ¿Por qué, Camilo? ¿Por qué la hemoglobina baja? porque hay menos perfusión, hay menos relación perfusión-ventilación, entonces la hemoglobina no logra oxigenarse lo suficiente. ¿Alguien más quiere opinar ahí acerca de eso? Sí, doctor, antes yo pensaría que el paciente puede tener poliglobulia, porque intentaría tener más glóbulos rojos para compensar la falta de oxígeno. Entonces, en una poliglobulia, entonces yo vería que tendría más hemoglobina. Estamos bueno, exactamente. Listo. Carol, la opinión de Carol es la correcta en el aspecto. El paciente con EPOC, eso es el hallazgo que vamos a buscar en el cuadro hemático. Cuando vamos al cuadro hemático tenemos de encontrar un paciente con una poliglobulia, tendrá una hemoglobina alta o un hematocrito alto, es decir, va a tener lo que llama la gente por allá una sangre espesa, porque la razón es que al haber menos oxígeno, entonces el cuerpo intenta compensarlo teniendo mayor cantidad de glóbulos rojos para que transporten el poco oxígeno que haya hacia los tejidos. Listo. Dice que le pidieron una espirometría. ¿Leyeron algo de la espirometría?
Doctor, pues principalmente en la espirometría son tres parámetros que debemos tener en cuenta para mirar si el paciente tiene una capacidad pulmonar reducida, normal o aumentada. Entonces se debe mirar la capacidad vital forzada, el PEP y el índice de Tippenau, que es FEP sobre capacidad vital forzada. Entonces los dos primeros deben estar por encima del 80% y el índice de Tippenau debe estar por encima del 70%. Entonces, para yo clasificar si eso es una enfermedad obstructiva o restrictiva, debo mirar este índice de Tippenau y luego mirar si está normal o si está reducido. Y luego ya como que se clasifica con el FBC o el PEP. Listo. Entonces, lo que nos decía era que la espirometría, para que tuviera, pues para que se considerara diagnóstica en un paciente con EPOC, que considerara diagnóstico de EPOC, se hacía una espirometría. ¿En qué condiciones? Hay una condición especial que se exige para esa espirometría. ¿No lo leyeron? ¿Una expiración forzada, doctor? No, en espirometría se miden esas cosas, se mide los volúmenes, los volúmenes respiratorios, se van a medir los volúmenes de inspiración, la inspiración forzada en el primer minuto, se van a medir el volumen residual, el volumen vital, ¿sí? Eso es lo que medimos en una espirometría. Pero en una espirometría, cuando la vamos a hacer por sospecha de ese tipo de patología, para que sea diagnóstica, tiene que ser una espirometría post-broncodilatador, ¿sí? Para que esos valores que nos acaban de nombrar, en donde la relación, el índice que nos estaba nombrando la compañera, sea significativo, que es si nos da por debajo del 70%, ¿sí? Ese tiene que haber sido en una espirometría post-broncodilatador. Doctor, ahí también hay que agregar pues que esa prueba postbroncodilatadora pues nos da o positivo o negativo, porque ahí también se puede mirar si tiene asma. O sea, creo que esa prueba postbroncodilatadora debe dar una diferencia del 12%. No sé si estoy mal. Entonces, pues toca mirar pues como esa diferencia de las dos. Sí, Y como entonces, decía la compañera, que pues toca darle como un broncodilatador pues inhalado para ver el paciente cómo responde y volverle a tomar la prueba. sí, o sea, entonces el diagnóstico, la espirometría, los datos que vamos a tener en cuenta, pues básicamente son los del broncodilatador que nos nos va a dar nos van a permitir decir si el paciente tiene un problema obstructivo o restrictivo. Eso es lo que nos puede dar la espirometría. Bueno, dice que también le pidieron un ecocardiograma, un electrocardiograma y un TAC de tórax. Listo. No hemos todavía revisado ecocardiograma, lo vamos a revisar por allá más adelante. Hay una clase en donde se revisa a grosso modo cuáles son los parámetros del ecocardiograma. También tampoco se han visto las clases de electrocardiograma, pero de esas sí ustedes han visto un poco más. Y entonces, en un electrocardiograma de este tipo de pacientes, ¿qué esperamos encontrar? Pues doctor, no sé si estoy equivocada, pero de pronto se podría encontrar una P ensanchada o una P como muy prominente, porque de pronto el mismo problema pulmonar está afectando la aurícula derecha, entonces está haciendo que crezca
Entonces tiene que ejercer más presión. No sé si de pronto eso se podría ver. Sí, señorita, eso se puede ver, esas famosas P picudas que le están antes del complejo QRS y que se vuelven grandes, que habitualmente son pequeñitas, la podemos ver de un gran tamaño porque efectivamente por crecimiento auricular derecho. Listo, ¿qué más podemos encontrar? También, doctor, una desviación del eje cardíaco. Sí, señora, claro. El mismo concepto, tengo un aumento en las cámaras derechas, del tamaño de las cámaras derechas, el eje cardíaco se me va a desviar efectivamente hacia la derecha, voy a tener un corazón más grande, un corazón en las que tengo las cámaras derechas grandes, las cámaras pequeñas, probablemente, si no se asocia a una insuficiencia cardíaca global, pues estén de tamaño normal. Y si a ese paciente le tomamos una radiografía de tórax, ¿qué esperamos encontrar? Entonces, hallazgos de la radiografía de tórax en el paciente con tos y disnea en el cual estamos sospechando una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Corazón en gota. Sí, señor. ¿En cuál de los dos tipos vamos a ver un corazón en gota? En el enfisematoso. Sí, efectivamente, en el enfisемatoso, porque vamos a tener un corazón aparentemente delgadito ahí, rodeado por unos pulmones gigantescos. ¿Listo? ¿Qué otro hallazgo radiológico puedo encontrar en los pacientes con EPOC? Una hiperinsuflación pulmonar. Sí, señor. Sobre todo en el paciente enfisematoso. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? Que haya disminución de la trama vascular o que se vean líneas por el aumento de presión. Sí, claro. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cómo están los arcos costales? Horizontales. Exacto, horizontalización, aplanamiento de esos arcos. Listo, y si el paciente tiene un EPOC, eso se ve eso que acabamos de nombrar, esos cuatro hallazgos son muy importantes en el EPOC enfisematoso. Y si estamos hablando de que tiene un EPOC de predominio bronquítico, ¿qué encontraremos? Áreas de atelectasia. Podemos encontrar áreas de telectasia, ¿sí? Porque efectivamente van a haber zonas en donde se pueda haber obstruido completamente un bronquio y haberse e impedir el paso de aire hacia una parte del parénquima, eso nos genera una atelectasia. ¿Y qué más encontramos? Estamos el mismo nombre de, esa, de ese predominio nos dice que vamos a encontrar que ha aumentado. Los bronquios. Estamos diciendo un EPOC de predominio bronquítico, entonces vamos a encontrar un engrosamiento de los bronquios, porque recuerde que ahí lo que tenemos es unos bronquios que están, son en un área, unos bronquios hipersecretores de paredes gruesas
que impiden el paso del aire por disminución de su luz. O sea que nosotros vamos a ver, si en el otro caso íbamos a ver disminución de esa trama vascular, el de la trama vascular, en esta lo que vamos a hacer es un incremento en la trama bronquial. Bueno, en cuanto al TAC de tórax, tampoco hemos hecho la revisión de TAC, pero pues ya ayer se les nombraba de que habían algunos patrones, y pues lo importante en el TAC de tórax va a ser que el TAC nos va a confirmar esos hallazgos que podíamos tener en la parte radiológica. Entonces, por ejemplo, un TAC sería nos podría delimitar mucho más si hay bulas, si hay si en el EPOC enfisematoso ya hay una destrucción grande del parénquima, vamos a encontrar unas zonas de atrapamiento aéreo en donde se perdieron los tabiques interalveolares, en donde podemos, en un TAC de tórax podríamos estar viendo también nos van a encontrar, se van a observar con mayor nitidez ese engrosamiento bronquial. Y si hay atelectasis, pues esto también se pueden observar con mayor grado de discernimiento. Podemos tener un mayor grado de certeza de que los hallazgos hechos en el TAC de tórax son los que tenemos para un paciente con EPOC y no para otro tipo de paciente. La radiografía de tórax es nuestras herramientas iniciales, pero no nos ayuda a diferenciar un EPOC de predominio bronquítico, por ejemplo, no nos lo ayudaría a diferenciar muy claramente de algunos procesos restrictivos. Bueno, entonces ustedes tienen ese paciente y, como les dije, pues de entrada podemos llegar y decirle, le pedimos laboratorio, le pedimos ayudas paraclínicas y lo mandamos a que regrese con ellas. Más sin embargo, eso hay que mirarlo muy bien desde el punto de vista de los síntomas del paciente, porque si yo tengo un paciente ya muy sintomático, pues a veces hay que ayudarle con algo de entrada, ¿sí? Entonces, aquí dice, por ejemplo, si miran el aplicativo, dice que si lo van a mandar sin medicamentos, si no le van a dar algo para la dificultad de respirar. Y efectivamente, si estamos diciendo que es un paciente que con solo subir una escalera y se está asfixiando, pues deberíamos de darle algo inicialmente sintomático y mientras completamos nuestro esquema diagnóstico. Y entonces ahí nos viene y nos habla ya de algunos medicamentos que se utilizarían para mejorar la parte respiratoria de un paciente de esto. Básicamente son inhaladores. Los inhaladores, y hay varios tipos de inhaladores que no los vamos a hablar ahorita porque hay una clase completa de POC y de asma. Y entonces en esas clases completas de EPOC y de asma, pues también se va a hacer un análisis de la terapéutica, pero pues para manera de verlo rápidamente. Entonces ese tipo de paciente que tiene síntomas importantes que afectan su calidad de vida, pues sí les debemos de completar nuestro sistema, nuestro diagnóstico mediante mediante todo lo que hemos visto de la parte semiológica, pero también debería de salir con algún tipo de medicamento que le mejore su calidad de vida mientras tenemos el diagnóstico. Los pacientes con disnea de pequeños esfuerzos en los cuales el hallazgo predominantemente es pulmonar, pues se van a mejorar de broncodilatadores tipo normalmente combinados, que van a tener un anticolinérgico con un beta 2, ¿sí?
y algunos tienen combinaciones incluso, pues, o tienen una combinación de un beta 2 con un corticoide, ¿sí? Eso ya va a ser de acuerdo a los hallazgos del paciente. Esos exámenes, esos medicamentos, pues normalmente no van a, si los exámenes se van a hacer en una forma rápida, no van a cambiar, no nos van a afectar las respuestas, las pruebas. Y entonces aquí seguimos con que se le mandó al paciente algún tipo de medicamento. Ahí hablaba de formoterol más budesonida, que eso es un beta 2 inhalado con un corticoide, y que al citarlo le encontraron que nos reportaron una espirometría, ecocardiograma y electrocardiograma normal. Que el cuadro hemático nos reportaba, en la sangre encontraron creatinina y urea ligeramente elevadas. Y bueno, y que le habían hecho y que le habían mandado adicionalmente una furosemida, pero es que lo que hablaba de que tenía un edema bimaleolar leve, pero entonces en ese caso hay cosas que sí de pronto no son tan necesarias tratar mientras tenemos los resultados. Ya habíamos nombrado ayer de que los diuréticos nos podían producir alteraciones a nivel de los electrolitos, disminuirnos el sodio, el potasio, pero también los diuréticos nos pueden alterar la función del riñón, porque nos pueden alterar, hacer que ese riñón comience a tener algún tipo de falla, se eleve los azoados. Y en el paciente que no tiene una falla cardíaca, pues no necesariamente no nos van a servir para disminuir los edemas. Bueno, ¿qué más nos dice el aplicativo? Nos decía de que entonces, pues que aunque teníamos una espirometría, un ecocardiograma y todos estos normales, que la espirometría podría haberse alterado por lo que se le había iniciado el inhalador, sí, pero usted tiene un paciente muy sintomático. Lo que tiene que hacer es que si el tratamiento funcionó, pues ese también nos ayuda a confirmar el diagnóstico. Bueno, el resto del aplicativo se concentra en pues en que el caso clínico también hay que al paciente darle indicaciones muy claras acerca del uso del medicamento y todo, pero esa no es la parte que a nosotros nos atañe ahorita. Recuerde que nosotros en este momento, como no han visto todavía muchos aspectos de cada patología individual, lo que nos interesa es que hagan el enfoque desde el punto de vista diagnóstico, de que el paciente que llegue, que ustedes vean, de inicialmente le estén haciendo todo el interrogatorio del examen físico completo, y ahí sí tratemos de, con esos hallazgos completos, ir a ubicarlo dentro de un síndrome, no de una patología todavía con etiología definida. Simplemente ubiquemos inicialmente un síndrome. Entonces, el paciente que llegó con disnea, tos, con expectoración, sin fiebre o con fiebre. Si tiene, en el examen físico podemos llegar y establecer si tiene un síndrome consolidativo pulmonar
o si tiene unos hallazgos en los que la patología sea en ambos pulmones sea generalizada, si hay factores de riesgo y qué tipo de síndrome vamos a ubicar, porque el EPOC es un síndrome de obstrucción. Hay otros en donde nos estábamos hablando ahorita de restricción. Entonces lo importante de cada ejercicio de estos, cada que ustedes lean una historia de estas, es que ustedes lo traten de ubicar inicialmente dentro de lo sindromático y posteriormente haremos pruebas más avanzadas, nos llegaremos a concretar con más paraclínicos o con otros o con pruebas terapéuticas si estamos ante una patología definida. Porque un paciente, aún como el que estamos diciendo ahí, en el cual sospechamos que es un EPOC de predominio bronquítico, puede que tengamos que hacer todavía diagnósticos diferenciales, y esos diagnósticos diferenciales en el EPOC están con el asma, están con las bronquiectasias, están con la insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Bueno, ¿qué más encontraron ustedes ahí semiológicamente hablando? Solo enfoquémonos más en la parte semiológica que en la parte del tratamiento, o en la parte de las patologías individuales. Pues, doctor, que el paciente llegó después con una exacerbación. Pues, cuando uno toma alguna de las opciones, el paciente llega después con una exacerbación en la cual presenta fiebre, disnea, pues aumento, se escuchan las sibilancias y estertores bilaterales, pues en los dos pulmones. Sí, señor. Entonces esas exacerbaciones son frecuentes en ese tipo de patologías, y esas exacerbaciones, pues la mayoría se van a producir en la mayoría de ocasiones asociadas a alguna sobreinfección. Entonces las sobreinfecciones que pueden inicialmente ser virales, pero que posteriormente se van a colonizar también por bacterias en los pacientes con EPOC e incluso en los pacientes con asma son frecuentes. Entonces, cuando tenemos ese paciente que llega con esa exacerbación, va a tener unos síntomas mucho más floridos, y dentro de esos síntomas más floridos que encuentran en las exacerbaciones, ¿cuáles serían los más importantes? La tos productiva, pero tos productiva ¿de qué tipo? Purulenta, muy bien, Laura. Entonces, sí, efectivamente, entonces las exacerbaciones, entonces tendremos el paciente con incremento en su tos y la producción en una tos productiva purulenta, con incremento en su disnea, exacto, disnea de mayor, la clase funcional va a disminuir en ese paciente. Bueno, ¿qué más vamos a tener en la exacerbación? Fiebre, bien. Sí, entonces en una exacerbación de estas enfermedades, tanto de un EPOC como de un asma, pues vamos a tener un paciente con mayor dificultad respiratoria, con fiebre, con secreciones purulentas, pues, sí, puede estar cianótico, puede estar ahí con todos los síntomas, todo el uso de músculos respiratorios, tirajes, sí, Doctor, incluso sibilancias. Dígame, Miguel. una pregunta, digamos, si ese paciente me está haciendo una exacerbación, como que
¿qué valor uno le podría dar a hacer la prueba del esputo para identificar el agente etiológico? O sea, porque digamos que el paciente tenga una exacerbación por una infección viral, así tengo un esputo muy, purulento, que pues algunos virus pueden provocarlo. Entonces, qué valor tendría esa prueba o cuándo se debería hacer? A ver, el estudio del esputo para buscar agentes etiológicos es muy inespecífico. El estudio del esputo es muy válido en los pacientes para buscar sobre todo la probabilidad de una tuberculosis, pero en los demás agentes etiológicos es muy inespecífico. Entonces, por ejemplo, en los pacientes inmunosuprimidos, en vez de hacer una prueba de esputo, entonces vamos a hacerles un lavado broncoalveolar mediante una broncoscopia para poder obtener algún tipo de microorganismo directamente de la parte de los bronquios, porque inicialmente en la prueba de esputo lo que más vamos a obtener es flora que esté a nivel de la vía respiratoria alta. Entonces, por eso esa prueba no es muy confiable, y la indicación de hacer un examen de esputo es muy limitado a esos pacientes en donde estamos sospechando que haya algún tipo eh, que haya una tuberculosis. Ah, listo, doctor. O sea que el paciente que ya tenga esa exacerbación se le hace el tratamiento empírico con el antibiótico, si muestra Ese esas paciente, características. exactamente. Entonces lo que vamos es a mirar las características del esputo externas, listo, y vamos a mirar sus otras condiciones que nos puedan predisponer a algún tipo de microorganismo especial, y el tratamiento va a ser, en el paciente con exacerbación, va a incluir los eh, los broncodilatadores, como ya los venía. De pronto le aumentamos la frecuencia, le vamos a poner el antibiótico y vamos a ver si tiene o no tiene necesidad de corticoide. Porque el corticoide no es para todos, simplemente para algunos pacientes que ahí van a estar muy indicados la parte de los corticoides en uso sistémico, porque inicialmente podemos estar usando en algunos pacientes corticoide inhalado, pero en las exacerbaciones, pues vamos a tener que probablemente, dependiendo de las condiciones del paciente, ir a usar corticoides por vía oral o por vía parenteral. Listo. Entonces, las exacerbaciones son, también en las exacerbaciones hay que tener en cuenta de que muchas de ellas pueden tener criterios para que el paciente reciba apoyo ventilatorio. Ya, entonces, en unas exacerbaciones hay que verificar si el paciente necesita o no ir a recibir un sistema de ventilación mecánica, que puede ser invasiva o no invasiva, que podemos decir que listo, que le pongamos oxígeno por cánula, desde ir a una cánula, a un Venturi, a una máscara de no reinhalación, o a ir a colocarle sistemas de presión positiva, de presión positiva externos, o llegar a colocarle un sistema de presión positiva, una ventilación mecánica invasiva mediante un tubo orotraqueal. Entonces, eso también hay que definirlo en las exacerbaciones, porque esas son la principal. O sea, el paciente con EPOC se muere por el EPOC. Sí. ¿En qué momento? En una exacerbación habitualmente. Bueno, ¿qué más encontraron entonces fuera de que el paciente llegó con exacerbación y que hubo que darle antibiótico y que hubo que cambiarle y que hubo que reforzar la terapia de oxígeno y los broncodilatadores?
encontraron que se hizo por allá, que hacían unos algoritmos, pues de unos estudios para hacer de los diagnósticos diferenciales, que ya se los había nombrado. Listo. Y encontraron algo muy importante que debió haber sido lo de la relación médico-paciente. ¿Qué hallaron de importante en esto con la relación médico-paciente? Porque eso es parte de la semiología. ¿Sí vieron algo de la relación médico-paciente ahí o no, doctores? No, doctor, yo no vi. Sí, a ver, en todo el caso están tratando de demostrarle de que siempre al paciente hay que darle información completa sobre lo que estamos haciendo, los motivos, las explicaciones, mejor dicho, hay que tener siempre ganarnos la confianza del paciente, buscar que el paciente crea en lo que nosotros estamos haciendo, porque esa es una parte importante de la recuperación. El paciente que no cree en lo que usted está haciendo, el que no está convencido de que usted va por el camino, está buscando la forma de ayudarle en una forma pues adecuadamente, ese paciente no le va a cumplir con el tratamiento que usted le envía, no va a las medidas no farmacológicas, ¿sí? Entonces, en esa parte tenemos que ser muy insistentes en que cada que vemos un paciente tenemos que hablarle primero que todo, con la verdad, pero en una forma muy clara, ¿sí? La información de la historia clínica, volvemos al mismo tema del año pasado. ¿De quién es? ¿Quién es el dueño de la información de la historia clínica? El paciente. Exacto. ¿Cómo es el paciente? Entonces, si el paciente suyo usted tiene, aunque sea una sospecha de que el paciente, en vez de un EPOC, tenga un cáncer, se le debe de decir de entrada, informarle, listo, ¿por qué le voy a pedir este examen? ¿Por qué le voy a pedir que le hagan una broncoscopia, una fibrobroncoscopia y le hagan una biopsia? No, pues, señor, pero es que es para descartar qué tipo de neumonía tiene. Pues podría ser, pero si usted tiene una sospecha, una sospecha de que el paciente tiene un cáncer y le manda una fibrobroncoscopia, debe decirle claramente para qué se la manda. Entonces esa relación médico-paciente que nos la muestran ahí en todo momento nos están hablando de que el paciente pregunta por qué lo iban a mandar para la casa si lo iban a mandar para la casa sin exámenes o si le iban a dar algún medicamento, ¿sí? O que el paciente se le pregunte cuál es la técnica que está usando para hacer algún tipo para administrarse, en ese caso, los inhaladores, ¿sí? Eso es todo parte de esa relación médico-paciente. Y el paciente, como dueño de la historia clínica, casi que como nuestro eh, empleador en ese momento, pues es el que tiene derecho a que estemos en todo momento informándole y explicándole con toda la claridad de que qué es lo que estamos haciendo, para qué sirve cada medicamento, cuáles son los efectos adversos de un medicamento, porque cuando no lo hacemos es donde nos estamos sometiendo a los problemas legales que genera toda nuestra acción, la responsabilidad civil que genera nuestro actuar
En Colombia, como les explicaba en algún momento, todavía no es tan, digamos que todavía esto no es tan coercitivo el ejercicio de la medicina como sí lo es en otros países, y en donde se exige que la relación médico-paciente sea muy claramente, sea muy clara y sea muy unidireccional. Entonces, ese es el otro aspecto que se puede ver en estos casos clínicos que están revisando. Bueno, ¿alguna otra? A ver qué nos dice por acá. Gloria nos dice que el paciente fue remitido por su médico familiar. El paciente llamó al doctor cuando tuvo la EPOC, la exacerbación del EPOC. Bueno, sí, ahí decía inicialmente, Gloria, que cuando el paciente, en el caso nos decía que el paciente inicialmente se lo remitieron al especialista, que fue el que para cuando tenían esa disnea, por disnea y tos, pues lo mandaron a estudio. Pero en el caso de que ya tuvo la exacerbación del EPOC, ya él venía con ese médico y entonces ya el paciente acudió directamente a él. O sea, no, pues en nuestro medio la situación es un poco diferente, porque estamos hablando de que aquí a un especialista le remiten el paciente y habitualmente él no se queda con el paciente, sino que lo contrarremite para que sigan allá en su primer nivel. Pero ambas situaciones se pueden dar sin ningún problema, de que el paciente, que el médico especialista siga siendo el tratante de ese paciente y ya el médico familiar solamente lo consulten para otros tipos de patologías que no fuera en ese caso la pulmonar. Bueno, entonces ayer vimos un caso que estaba muy completo, y que nos aparecía una gran cantidad de información. Hoy vemos uno en donde la información nos la dan más fragmentada, pero que concluye. Para el jueves vamos a ver un caso que se los envío ahorita en la tarde, la historia clínica de un paciente nuestro, de un paciente que lo tuvimos internado en el San Juan de Dios ahora hace poco tiempo, y que por lo tanto no va a estar tan clara la historia clínica como la de ayer y como la de hoy. Ese va a tener un grado más van a tener que desplegar un poco más esas habilidades de preguntar, de qué es lo que no se preguntó, qué es lo que se dejó, porque desafortunadamente nosotros seguimos viendo historias modelo que tienen una cantidad de cosas, pero haciendo unas historias en la práctica que son muy pobres. Entonces, les voy a enviar ahorita en la tarde una historia clínica de una paciente real de nuestro servicio, para que hagamos todo el ejercicio bien completo, por favor, para el jueves. Espero que tenga todo el mundo claridad sobre ese paciente. Vamos a tener ya pues todo el día de mañana, si los que no estén muy ocupados con otras actividades, pero van a poder dedicar un rato mañana a estudiarlo, para que el jueves hagamos una discusión mucho más amplia de ese tipo de paciente y veamos esas diferencias van a ser bastante marcadas entre un paciente, en la historia de un paciente publicada en una revista, la historia de una simulación que nos aparece en un aplicativo, y un paciente de nuestra vida real. Entonces, hoy en la tarde les envío esa historia
el resumen de esa historia clínica, lo importante de él, que le estoy quitando una cantidad de evoluciones por ahí que no tenían, que no ofrecían mayor cosa. Entonces en la tarde les envío eso y si tienen alguna duda, mañana me pueden mandar algún mensaje y el día jueves a las 7 de la mañana la vamos a discutir. Espero que todos el día jueves estén dispuestos a participar. Sí, ¿Alguna duda? sí, doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Pues no tiene nada que ver pues con lo que estamos hablando, pero en cuanto al núcleo integrador, el primero, ¿usted cuándo cree que lo haríamos este viernes o el otro? Eh, ¿Ustedes hablaron con el doctor Murillo? Sino que pues Murillo dice que lo que usted diga y usted dice que lo que él diga, entonces ahí no sabemos. No, mira, yo no Sí, tengo problema, o sea, con el doctor Murillo había dicho inicialmente pues que él hizo que tenían tiempo, poquito tiempo para prepararlo, que él quería que se hiciera la otra semana. La idea es que eso se lo dejamos, yo lo dejé ahí listo. El otro viernes está el espacio libre porque quedaron los núcleos integradores cada 2 semanas. sí. Así que entonces no hay problema en que se presente el próximo viernes. Incluso sé que para algunos será mucho mejor porque van a decir, listo, está después del examen, Mm. ¿sí? Sí, doctor, es que Entonces, nosotros somos los primeros precisamente, entonces por eso pues mismo, entonces con para el que nos doctor quede después Murillo, del parcial, por exactamente. eso con el doctor Murillo, dígale que no hay problema en presentarlo el otro viernes porque pues estaría primero el parcial y segundo les aumentaría el tiempo. Listo, doctor, súper. Sí, señor. Listo. Listo, entonces más tarde, en las horas de la tarde, les envío el caso clínico, pero para que todos participen el próximo jueves. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, que estén muy bien. Doctor, una pregunta, pero esto sí es como algo personal. Lo que pasa es que ayer yo no pude asistir a clase porque estaba enferma y pues también hicieron otros casos clínicos. Entonces yo quería preguntarle, ¿ese caso clínico lo tenemos que enviar o solo lo hicieron por discusión? Mire, yo ayer les pedí y les dije que hasta hoy, entonces que hoy me iban a enviar, que el plazo era que hasta hoy hicieran una pequeña discusión de lo que habían leído del caso clínico, en donde ustedes sustentaran cuál era su posición del paciente que habían leído, o sea, de ese casito clínico que vimos ayer. Entonces nosotros no vimos todo lo que está publicado por allá en una revista peruana, sino que vimos solamente la parte inicial del paciente en lo que era su anamnesis, su examen físico, sus paraclínicos. Y que con esos datos ustedes me dijeran, listo, yo creo que este paciente tiene, alguno me puede decir, yo creo que tenía una neumonía porque tenía fiebre, tenía tal cosa, tenía estos hallazgos semiológicos, o sea, que me hicieran una aproximación desde la semiología, desde la forma de explorar e interrogar un paciente, de cuál era su diagnóstico. ¿Sí? Eso. Ya listo, bueno, ahí tenían muchas herramientas, que era toda la parte del interrogatorio, la parte del examen físico y la parte de laboratorio. Entonces, eso fue lo que yo les pedí que me enviaran ayer. Eh, Hoy espero que listo, que hoy en la tarde que era el plazo, que me enviaran eso y yo darle una revisada mañana para tenerles algún tipo porque esto tiene que tener algún tipo de nota. Listo, Entonces, doctor, muchas gracias entonces. hágalo usted con eso, yo no hay problema. Ya Juan Felipe te estaba recolectando la información toda en un drive para que para que la podamos realizar todos y retroalimentar todo el mundo lo que estuvo haciendo. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, pues esté muy bien, Carlos. Doctor, Sí, señor Santiago. qué pena, yo tengo una preguntita, doctor. Lo que pasa es que como pues muchas personas son como algunos estudiantes pues son de otros lugares,
Entonces teníamos como la duda de qué va a pasar con esas prácticas, doctor, y que también quería preguntar de pronto esa posibilidad de pronto de una semana estudiantil, ¿será que se puede o no se puede? ¿Cómo va a ser eso? Pues mire, Santiago, yo lo que le cuento con las prácticas es que por ahí, incluso ya por ahí ayer había una noticia de que ya el ministerio pues le habían presentado en Bogotá algunas instituciones le habían presentado protocolos y que empezando a dar avales para que algunas prácticas se pudieran llevar a la parte asistencial, pues a la parte física. Y entonces espero que efectivamente nosotros vamos a tener bueno, y entonces nosotros esperamos que listo, que ahorita a partir de octubre vamos a poder tener la visita y ver el paciente en vivo, porque pues la simulación es buena, pero para eso se requiere una tecnología, pues se requiere unas inversiones muy grandes. Y entonces en este momento hay una gran cantidad de programas y de muñecos y de cosas para hacer simulación, pero que no las tenemos en las cantidades suficientes, ni pues no solo en cantidades, sino en espacios tan grandes como nos lo exige. Pero yo creo que el otro mes vamos a tener esa oportunidad. Ya el gobierno comenzó a generar espacios que nos van a permitir regresar a las aulas. En Bogotá ya hay colegios que presentaron protocolos y no sé cuándo van a empezar, si van a empezar en los próximos 15, 20 días, pero ya están aceptándoles. Y Listo, doctor. con respecto a lo de semana estudiantil, a ese tiempo, pues eso ya, esa parte es de más con la parte con la universidad directamente, con la parte administrativa. Yo en el próximo consejo curricular lo nombraré, les diré que listo, que esa es pues es una inquietud de ustedes, a ver qué nos dicen. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, doctores, entonces, en ese caso, en la tarde les enviaré el caso clínico, como les informé, la historia clínica, y listo, y estaremos pendientes si mañana tienen alguna duda, y si no, el jueves a las 7 de la mañana nos reunimos. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.